Hola, querida iglesia. Aquí estamos otra vez y esta vez quiere hacer como un juego no un juego, sino algo introductorio, con este aparato que muchos conocéis, que ya casi no se ven, que en la iglesia no lo hemos usado nunca. No lo hemos usado nunca porque en realidad esto hay muchas personas que vienen y que pueden dar aquí, que pueden decir que está todo muy bien, y en realidad no está bien porque son asintomáticos y no pasa nada. Pero quiero hacer un juego que es que yo cada vez que uso esto y lo pongo en mi mente, así en mi cabeza, tiene que estar, lo miro y todo el rato me aparece low battery. Low battery. ¿Y eso qué significa low battery? Entonces, como me está apareciendo esto, yo sé que tengo que cambiar las baterías, ¿no? Pero pensaba en el juego de que es posible que estemos bastante low battery en este momento, en esta situación y con tantas cosas que van viniendo una sobre otra y como que no salimos y que ahora de repente no salimos. Entonces, quería poner una palabra de ánimo para cada uno de vosotros. Una palabra que a mí me ayuda mucho. Y en los momentos de debilidad, cuando ya veo que no tengo fuerzas, que estoy muy flojo, que no tengo ganas de hacer nada, que no me apetece escuchar, que no me apetece venir a la iglesia, que no me apetece leer la Biblia, que no me apetece hacer nada porque mi batería está baja, y por muchas veces que apriete, está baja. Me gusta leer o recordar este versículo. Hay muchos que dicen que Dios nos va a dar las fuerzas y todo, pero esos tampoco me llegan. Sí, me va a dar la fuerza, pero la quiero ya. Mira, este versículo. Está en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tu batería está baja, mi poder se perfecciona. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades cuando esté bajo, en las cosas que no me estén saliendo bien, en las pocas ganas que tengo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, cuando menos fuerzas tenemos es cuando mejor estamos preparados para que sea Cristo quien haga cosas a través de nosotros. Porque lo que hagamos ya no depende de mis fuerzas, que no son ninguna, que no tengo ninguna gana, que me está low battery todo el rato. Yo quiero que sea Cristo quien haga las cosas a través de mí. Y no Andrés haciendo las cosas con sus fuerzas, con sus energías, con su ímpetu de tirar para adelante. No tengo ímpetu, no tengo fuerza, no tengo energía. ¿Quién va a hacer que las cosas funcionen? Cristo. Así que si estás en esta situación, estás en low battery, yo quiero animarte a que pienses, mira, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando nosotros somos más débiles. Es cuando nosotros dejamos que Cristo actúe más en nosotros. Ahora que leo este versículo, voy a ver que me... 50. Madre, me voy al hospital. Esto es lo que quería compartir esta mañana o este rato con vosotros. Este pensamiento ha estado dando muchas vueltas en mi mente a raíz de conversaciones que he tenido con personas, y personas tanto de la iglesia como personas que no son de la iglesia o personas que son de otras iglesias y personas con las que puedes hablar de una forma normal, cotidiana y todo. Entonces, yo digo, quizás, ¿será que estamos cayendo un poco en esta manera de pensar? En esta manera de pensar que digo, es como decir, en esta manera de creer. No es que la gente con la que yo hablaba, todos no eran creyentes, había algunos que no, que es normal que esto ocurra en sus vidas, pero había otros que sí. Yo no digo que no sean creyentes, pero nuestra forma de creer, ¿no será a veces que ya nos está pasando esto? Quizás en la iglesia, en cosas que hacemos, pero más centrado en la vida personal, en nuestra forma de vivir. La humanización de Dios, la divinización del hombre. La humanización de Dios, la divinización del hombre. Yo pensé que yo me había inventado esto, ¿no? Y te metes en Google y hay varios ensayos
varios ensayos hechos por teólogos que hablan acerca de la humanización de Dios. Pero cuando se refieren a la humanización de Dios, se están refiriendo a Jesús, que es Dios hecho hombre. Y entonces empiezan a hablar de Jesús histórico y empiezan a, en cierto modo, si te dejas llevar por esos ensayos, a enfatizar en exceso la humanidad de Jesús y olvidar la divinidad de Jesús. Pero yo no estoy refiriéndome ahora mismo, en este momento, a ese concepto. Creo que en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de tener nuestra creencia, a veces, muchas veces, caemos en una humanización de Dios y caemos en una divinización de lo que el hombre piensa o de lo que el hombre quiere. Mira, aquí tenemos dos muñecos que se ponen el brazo uno con el otro. Dos hombres, dos mujeres, dos personas, ponen el brazo uno encima de otro. La pregunta y la clave quizás sería, ¿quién es el que pone el brazo encima del otro? ¿Quién está guiando al otro? ¿Quién está llevando al otro? ¿Quién está enseñando al otro? ¿Quién es aquí Jesús? ¿O quién es aquí Dios? ¿Y quién es aquí yo? ¿O quién es aquí tú? ¿O quién es aquí la Iglesia? Pensando en esta imagen, mira, es un fenómeno que tenemos que trabajar, es una realidad que tenemos que trabajar. Porque nosotros pensamos así, como dice la línea de abajo. Dios dice, pero en realidad lo que quiere decir es, o sea, Jesús me enseña cosas, pero en realidad lo que quiere enseñarme es esto otro. ¿No será allí que nosotros ya estamos como ocupando el lugar de Dios o el lugar de Jesús? Si Jesús dice esto, es que quiere decir esto. No es que quiere decir otra cosa que se adapte mejor a mi forma de pensar o a lo que ahora mismo se está pensando socialmente. O algo que no sea tan chocante con la sociedad. Mira, esto lo tenemos que pensar en muchas áreas, pero puse tres un poco para que la conclusión o donde podamos llegar con este pensamiento de la humanización de Dios y la divinización del hombre, la divinización de mis propios pensamientos. Es como que Dios necesita una ayudita para que sepa ser Dios, porque Dios es humano, es muy humano. Y como se hizo carne, Jesús, pues entonces es una persona, es muy persona. Entonces necesita la ayuda de alguien tan inteligente como yo para saber las cosas que tiene que hacer. Así que Dios me dice las cosas, pero yo las adapto, os readapto o reescribo para que sean cosas que me gusten a mí o que se adapten a lo que realmente es, que es lo que yo pienso. Esto ocurre en nuestra relación con nosotros mismos, que siempre tenemos que poner una flecha reflexiva hacia nosotros mismos. En las relaciones con otras personas, aquí puede ser el matrimonio, iba a llamarlo relaciones simples, pero es que no hay relaciones simples, todas no son complicadas. Relaciones son relaciones y siempre habrá roces y habrá de todo. En las relaciones los unos con los otros, aquí podemos meteremos rápidamente conceptos como perdón, amar, misericordia, confiar, orar unos por otros, muchas cosas que podemos decir, en realidad estas cosas han cambiado porque no se adaptan a lo que nosotros queremos. No estoy seguro de que las cosas hayan cambiado. Cuando nosotros humanizamos a Dios, sí las cosas cambian porque divinizamos nuestros propios pensamientos y vivimos nuestro cristianismo conforme a nuestros propios pensamientos. Y siempre tenemos excusas, razones y causas. O también en comunidad, pensado pues en la iglesia, pero también en familias más grandes o quizás en comunidades, con tus amigos, en todo. Ahí aplicar todos los principios que Jesús nos enseña. Sí creo que como personas, como iglesia y a veces, voy a decir como cristianos, lo que estamos haciendo es humanizar tanto a Dios que divinizamos nuestro pensamiento poniéndolo por encima de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Yo lo que he querido centrarlo es en las cosas que Jesús nos enseñó y ver si realmente nosotros, con las cosas que Jesús nos enseñó, las estamos aplicando o estamos haciendo una adaptación para echar esa mano a Jesús que no supo decirlas bien, que no sabía en realidad el precio de las cosas que estaba diciendo. Así que me vino a la mente una escena conocida y en este momento creo que es muy apropiada, donde vemos un hombre que se convierte de repente en el asesor de Jesús como Dios. Jesús, que es Dios, de repente necesita un asesor,
alguien que le diga lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. ¿Cómo actúa Jesús frente a esta situación? Esto se encuentra en Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 38. Esta es la parte clímax de Marcos, donde de repente todo el mundo pregunta ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Jesús se vuelve a sus discípulos y dice, ¿vosotros quién decís que soy? Y entonces todos se quedaron mirando a ver quién dices tú, a ver quién es el primero que habla. Era como, a ver quién es el primero que mete la pata aquí. Entonces todos callados, hasta que de repente Pedro responde, tú eres el Mesías. Está ahí subrayado, tú eres el Mesías. Y entonces, ya lo compartí otras veces, haz un silencio ahí. Vamos a poner un punto con un espacio. Tú eres el Mesías, se hace un silencio. Porque si esto es verdad, quiere decir que Jesús era la persona que el pueblo de Israel estaba esperando durante muchísimo tiempo para que le librase del pueblo romano que le estaba oprimiendo. Era el libertador de sus prisiones, era aquel que iba a abrir los ojos a todas las personas, era como su nuevo rey, la revolución de todo. Entonces, si realmente esta afirmación era real, entonces las cosas podían cambiar mucho. Entonces, Pedro dijo con cierto, así lanzado, como era él lanzado, tú eres el Mesías. Silencio. Y Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Había acertado. Jesús era el Mesías. Y entonces Jesús empezó a enseñarles otras cosas que tenían que aprender. Yo soy el Mesías. Y Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre, él, el Mesías, tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos y por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Y esto se lo advirtió claramente. De repente encuentran al Mesías, quien va a solucionar muchas de las cosas que históricamente estaban esperando que solucionase, y les dice todo esto Jesús. Y ahora que sabéis quién soy, que sepáis todo lo que me va a pasar. No os extrañe que me pase todas estas cosas. Quizá lo más grande de todo es que encima dice que voy a morir y voy a resucitar al 3er día. Todo se lo advirtió claramente. Entonces Pedro cogió a Jesús del hombro y se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, esto no está aquí, no estoy buscando en la Biblia, pero Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que eres el Mesías y que te van a rechazar? ¿Cómo es que te van a matar? ¿Cómo dices esto? Que esto no nos interesa, Jesús. Es que te estás equivocando, Jesús. De las cosas que estás diciendo te estás equivocando. La palabra que pone aquí es que Pedro empezó a reprenderlo. Y reprenderlo viene aquí, la traducción ahí arriba, que es imponer sobre, es de censurar, es amonestar, por implicación es prohibir. Pedro se atrevió a prohibir a Jesús que dijese esas barbaridades. ¿Cómo es que tú, que eres el Mesías, ahora vienes y dices todo eso? De repente Pedro se ha convertido en Dios. Se ha divinizado sus pensamientos. Los pensamientos de Pedro son más grandes que las verdades que está Jesús enseñando. ¡Buah! ¿Qué pasaría si todo esto hubiese quedado aquí? Y ahora Jesús necesita un asesor político, un asesor diplomático para que sepa las cosas que tiene que decir y que Jesús sepa lo que le va a pasar. Jesús, a ti no te va a pasar nada de esto porque ahora vamos contigo, vamos a crear un partido político grandísimo, vamos a echar a los romanos, vamos a volver a ser una nación fuerte, van muchas cosas. Jesús, ¿cómo dices estas barbaridades? Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro. Exactamente lo mismo que Pedro le había hecho a Jesús. Se impuso sobre él, lo censuró, lo amonestó y le prohibió. Le prohibió que hablase así. Pero Pedro, ¿tú quién te crees que eres? ¿Tú quién te crees que soy yo? ¿Tú con qué derecho te crees a decirme a mí, a Jesús, lo que yo voy a pasar, lo que yo voy a vivir o lo que yo tengo que decir? ¿Quién te has creído, Pedro? Ahora, traslada eso a muchas de las cosas que nosotros vivimos con Dios. Es que Dios me dice algo a mí que yo tengo que hacer, pero yo le refuto. ¿Cómo le refuto? A veces no con palabras, sencillamente dando la espalda a lo que Dios me ha dicho. O diciéndole, bueno, Dios, eso será así, pero era así antes, ahora no.
Pero tú, ¿quién te crees que eres? ¿Tú quién te crees que eres hablando así a Dios? Lo que veo aquí, donde veo la humanización de Dios, es cuando Pedro pensó que podía manipular a Jesús o tergiversar el mensaje de Jesús. Y cuando veo la divinización del hombre es exactamente lo mismo. Es, bueno, Jesús, que yo he descubierto quién eras tú, ahora yo tengo cierta autoridad sobre ti. No, ¿qué autoridad? Como ser humano no tenemos ninguna autoridad sobre Dios. Es al revés, Dios es nuestra autoridad. Y eso lo tenemos que entender para poder disfrutar de las cosas que Dios nos quiere enseñar. Así que la respuesta de Jesús fue muy tajante, muy tajante. Apártate de mí, Satanás. A Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Pero qué estás diciéndome? ¿Qué estás diciéndome? Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino que las ves como los hombres. Luego, Jesús llamó a los discípulos y a la gente y dijo, mira, además no solo me va a pasar todo esto, que quede claro, sino que si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse a sí mismo, tiene que cargar su cruz, tiene que seguirme, porque que el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí, la ganará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y los santos ángeles. Si pensaba Pedro que simplemente el hecho de que Jesús iba a ser despreciado, que lo iban a matar, que iba a resucitar al tercer día, cosa que, claro, se puede decir, pero otra cosa es hacerlo. Jesús lo hizo, ¿vale? Entonces, todos estos planes, si pensaba que eran malos para el Mesías, para ayudar al pueblo de Israel, ahora el Mesías, Dios, Jesús, dice, no solamente va a pasar esto, sino que además van a tener que pasar muchas más cosas y vas a tener que entender muchas más cosas. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino que las ves como los hombres. Cuando nosotros nos divinizamos, nos ponemos por encima de Jesús, por encima de Dios y nos atrevemos a reprenderle diciendo, mira, en realidad esto que tú has dicho no funciona ahora, estamos viendo las cosas como las ven los hombres, con la limitación de los seres humanos. ¿Por qué no confiamos un poquito más en que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver? Mira, Dios dice, olvídense de sí mismos. Y los hombres decimos, no, yo soy importante, lo importante es que sea yo mismo, yo. No, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. En Marcos 9, 33, 34, un poquito más adelante, encima los discípulos están discutiendo a ver quién iba a ser más grande en el reino de Dios. En el reino de los cielos, el más grande es el que sirve, es el que está más abajo. Eso no encaja con la mente del hombre divinizado. Eso encaja con la mente de un Dios que es un Dios servicial. Pero no por ser servicial quiere decir que está por debajo de la autoridad del hombre, ni mucho menos, del ser humano, ni mucho menos. Además, no solo tienes que negarte a ti mismo, sino tienes que tomar tu cruz. ¿Pero qué tengo que llevar una cruz? Yo no quiero ni llevar ninguna cruz. Yo no quiero llevar ninguna cruz. Si encima te tengo que seguir, me tengo que negar y llevar una cruz, sí, tienes que hacerlo. Ahora, ¿quieres discutir con Dios? ¿Quieres discutir con Jesús que no llevas ninguna cruz? Mira, para sorpresa de todos, llevas una cruz o llevas otra. Tú eliges cuál. ¿Llevas un yugo o llevas otro? Tú eliges cuál. No, yo que soy libre y no llevo ningún yugo. Párate un momento y piensa las cosas que haces, que dices y la forma en que vives, si realmente es tuya o ha sido impuesta de alguna forma por otras personas o incluso por la propia sociedad. Ahora, toma tu cruz. Yo no te voy a engañar, dice Jesús. Tienes que tomar tu cruz. Yo no voy a llevar tu cruz. Yo no voy a llevar tu cruz. Yo no voy a hacer el trabajo que tú tienes que hacer. Tú tienes que confiar en mí. Tú tienes que confiar en mí. Además, el que pierda su vida por causa del Evangelio la ganará. ¿Quieres vivir? Pues tienes que entregar tu vida por el Evangelio. Pero por el Evangelio. No por robos, ni por mentiras, ni nada de eso. Yo no quiero perder mi vida por nadie. Esto es lo que pensarían los hombres. Esto es lo que piensa Dios. Eso es lo que piensa Dios. Y esto es lo que pensamos los hombres.
Y luego dice que si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de la gente infiel y pecadora, de la gente que no cree en Dios y que vive en el pecado, ¿por qué nos cuesta decir esto? Si es verdad, vive en el pecado, porque sus ojos no han sido abiertos. Nosotros no vivimos en el pecado, aunque podamos pecar, porque cada vez que pecamos, algo nos dice, has hecho mal. Cambia, vuelve para atrás, pide perdón, arrepiéntete. Como tus ojos están abiertos, eres sensible a las cosas malas y las cosas buenas. No es las cosas sencillas que podríamos decir como si fuésemos niños. No. Estamos hablando de la propia vida. En la vida hay valores y hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. El mundo está lleno de maldad. Entonces, si nosotros nos avergonzamos del Evangelio, si nos avergonzamos de Jesús, lo que dice aquí, delante de la gente infiel y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará. Mira, nosotros no vemos las cosas como las ve Dios, sino que las vemos como las ven los hombres. Por eso, cuando nosotros empezamos a divinizarnos nosotros, intentando explicar cualquier cosa para que se adapte a lo que la sociedad está hablando, a lo que yo creo, a lo que para mí resulta más cómodo, estamos cometiendo el error de humanizar a Dios. Dios sabe perfectamente lo que ha dicho, lo que dice y lo que dirá, y mantiene su palabra, y mantiene sus propias promesas, y sus propios principios, y sus propios valores, que no tiene por qué alterarlos ni cambiarlos. Mira, Dios ve todo esto, y esto es una línea que ves allí. Entonces, Dios ve todo, lo que está pasando ahora, lo que yo estoy haciendo, y ve lo que va a pasar mañana, y lo que va a pasar el año que viene, y cuál es mi futuro de aquí al fondo, en toda la línea, Él lo ve. Y yo solo veo un punto, y yo viendo este punto me atrevo a decir que Dios está equivocado. ¿Con qué autoridad puedo yo decir eso? Que solo veo un punto. Por eso hay cosas que Jesús dice que nosotros no entendemos, porque de repente Jesús dice, yo soy el Mesías, que sepáis que voy a morir. Yo no entiendo esto. ¿Cómo va a entender Pedro eso? Pero Jesús, que tú eres el Mesías, no digas eso que no está bien. No vas a morir porque vamos a estar contigo. Cualquier cosa que podría decirle, porque Pedro veía el punto, pero es que Jesús veía la línea entera. Es que yo voy a morir y voy a resucitar. Voy a morir para que nuestra relación con Dios sea perfecta, para que nuestros pecados sean perdonados, porque es necesario que yo muera, porque además cuando muera vosotros recibiréis el poder del Espíritu Santo y lo que estoy enseñando lo recibirán muchas naciones que hoy en día han recibido y reciben el mensaje de Jesús. Mira, a veces nuestro trato con Jesús, vosotros sois mis amigos, y ponemos un punto ahí. Este versículo, tengo que confesar que es un versículo que siempre que lo leo humanamente me choca mucho, porque digo, si yo tuviese un amigo que me dice esto, no sé si querría que fuese mi amigo. O sea, un amigo que me dice, vale, Andrés, yo soy tu amigo, pero haz lo que yo digo, si no, no soy tu amigo. Digo, bueno, pues empezamos bien nuestra relación. Pero es que resulta que el que dice esto es Jesús. Claro, si yo humanizo a Jesús, pues a mí Jesús me cae mal. Me cae mal, porque ¿cómo que yo soy tu amigo y tengo que obedecerte en todo lo que tú me estás diciendo? No, amigo, pues amigo, tú a mi lado. Pero cuando me lo dice Dios, yo tengo que entender que quien me está hablando es alguien que es capaz de ver ahora y ver todo el futuro. Ver ahora y ver dentro de mí todas las cosas que yo puedo cambiar y que pueden ser de beneficio para mí. Cuando esta frase la dice Dios, las cosas cambian mucho. Cuando esta frase la dice un hombre, las cosas cambian mucho. No nos apetece. Y a veces nosotros humanizamos a Dios y leyendo este versículo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, y humanizo a Dios, pues no me apetece ser amigo de Dios. ¿Por qué tiene que estar mandándome a mí todo el rato? Mandándome. Pues porque es Dios. Y mira, está muy por encima de ti y muy por encima de mí. Y quizás lo que te falta es un poco de humildad para entender que Dios sabe perfectamente qué es lo que tú y yo necesitamos. E incluso entender qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Mira estos algunos versículos un poco rápido. No seas sabio en tu propia opinión, teme, respeta a Jehová y apártate del mal. Ten cuidado, no pienses que lo sabes todo.
Ten cuidado, no pienses que eres autosuficiente, que incluso no solo eres sabio en tu propia opinión, sino que no escuchas ni a las personas que están cerca. ¿Cuánto menos vas a escuchar a un Dios que no ves? A un Dios que escribió o nos dejó un libro escrito, la Biblia, hace mucho tiempo, que está escrito en un castellano que me cuesta entender. No seas sabio en tu propia opinión. Respeta a Dios. Apártate de las cosas que son malas. Apártate de las cosas que son malas. Porque aunque pienses que tú las controlas, no las controlas y no las controlamos tanto como nosotros pensamos. Isaías 5 dice: «Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos». Y dice un poquito más abajo: «Ay de los valientes para beber vino y de los hombres fuertes para mezclar bebidas y los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ay de los sabios en sus propios ojos». Cuando no necesitamos ya me sé todo de Dios, ya me sé todo lo que está escrito, ya voy a vivir como yo quiera. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Necesitamos a Dios. No necesitamos crear un Dios o que Dios se adapte a mi pensamiento, o a mi vida, o a lo que la sociedad... No, necesitamos tener el suficiente valor y humildad de adaptarnos y entender lo que Dios nos está enseñando. Por muchos golpes que recibamos, por muchas risas que recibamos, por muchas burlas que recibamos, porque seremos bienaventurados si hacemos eso, porque estaremos viviendo como Dios quiere que vivamos y además recibiendo la bendición que Él mismo ha dicho que recibiremos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12, 16. Sabios en vuestra propia opinión. Estamos viviendo una época, o llevamos tiempo ya viviendo una época donde hemos humanizado a Dios y hemos divinizado el hombre, donde hemos humanizado las palabras de Dios y hemos adaptado sus palabras a nuestros propios pensamientos. Qué mal hemos hecho eso y qué mal estamos haciendo eso. Quizás necesitamos el valor suficiente como para volver y decir, no, Dios que es Dios, muy por encima de mí, Dios que es Dios, muy por encima de nosotros, ha dicho esto y yo hago esto. Ya, pero no tiene sentido. ¿Cómo que vas a morir? Yo hago esto. Porque Dios ve no solo aquí, sino ve mucho más allá. Mira, me sirvió un poco el ejemplo del Sermón del Monte, así visto, ahí lo tenéis, es digno, son 2 capítulos, tampoco es mucho tiempo de leer, pero cuando acaba el Sermón del Monte, Jesús dice, bueno, todo lo que he dicho yo sé que vais a decir que es muy bonito, pero no es para que sea muy bonito, sino para que lo vivamos y lo hagamos. Entonces, haz lo que he dicho, eso es lo que está diciendo Jesús. No me aplaudas, que yo no quiero aplausos, dice Jesús. No quiero manos alzadas sin que sean de verdad de corazón o que sean momentáneas, porque a ti te emociona todo eso. No, quiero que escuches y que hagas. Cuando habla del carácter, las bienaventuranzas, está hablando de cómo son los que los que entran en el reino de los cielos. Son personas que son totalmente contrarias a lo que buscaría cualquier sitio, cualquier empresa. Humildes, los pobres de corazón, los mansos, los que lloran, los que... Oye, ¿qué clase de gente es esta? Pues es gente que tiene un corazón sensible a la necesidad de Dios. Somos sal, somos luz. ¿Qué hacemos con nuestra ira? ¿Qué pasa con nuestras relaciones, con nuestro matrimonio? ¿Qué pasa con codiciar a otras personas o mirar a otras personas de manera que es inapropiada? ¿Qué pasa con el amor? ¿Amamos solamente a quienes nos aman o de quien recibimos algo o también a nuestros enemigos? ¿Qué hacemos con la oración? ¿Qué hacemos con las riquezas? Cuando empieza a explicar todo esto Jesús, no es para hacer un discurso bonito, es para que lo hagamos, para que lo vivamos. Y nuestras casas sean casas que están construidas de verdad, sobre rocas. Así que el reto en esta mañana, que quiero trasladar de forma muy sencilla. Me gustaría que en mi vida nunca humanizase a Dios y me divinizase a mí, sino que ocurriese lo contrario, que entendiese que Dios es mi Dios y que yo voy a hacer caso y voy a tener temor reverente hacia Dios. E incluso que no voy a cuestionar las cosas que Dios me está diciendo que tengo que hacer, porque Dios es Dios y Dios sabe las cosas. El reto para ti, que me gustaría trasladarte, es que si eres una persona que humanizas a Dios, y que te divinizas tu pensamiento y te regocijas en tu pensamiento sobre lo que Dios ha dicho,
que pares de hacer eso, que escuches a Dios y hagas lo que Dios te está pidiendo. Que no lo entiendes, no importa, es Dios quien te lo está diciendo. ¿Qué tal si hacemos caso a Dios? Ya, dale, haz caso a Dios. Ya, pero es que no funcionan así las cosas, te lo está diciendo Dios. Te lo está diciendo Dios. ¿Quién dices que soy? Es el Mesías, que sepas que voy a morir. Ya, eso no me encaja bien, que sepas que voy a morir. Y no yo, los que me sigan. El reto para la Iglesia es prácticamente el mismo. Vamos a dejar de de humanizar a Dios y divinizar nuestros propios pensamientos para poner a Dios en su lugar y hacer caso a las cosas que Dios nos está pidiendo. ¿Qué tal si tenemos un tiempo de oración? Pensando en esto, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Jesús. ¿Qué es o quién es para nosotros? ¿Y qué lugar ocupan sus palabras? Las cosas que nos han enseñado acerca de Jesús, o las cosas que hemos aprendido, o Jesús nos ha dicho directamente dónde están, o cómo las digerimos y cómo las manejamos nosotros. Señor, te pedimos mucha sabiduría y te pedimos perdón. Quizás, no nos identifiquemos con esta situación, pero pedimos perdón por las veces en que ponemos nuestro pensamiento por encima del tuyo, nuestras acciones por encima de las tuyas, donde pensamos que nosotros tenemos más razón que lo que tú estás diciendo, y queremos pedirte que realmente seamos luz de tu verdad, no de la nuestra. Que seamos una iglesia que predica y proclama tu mensaje, un mensaje donde se habla del pecado, donde se habla de arrepentimiento, donde se habla de perdón, donde se habla de nacer de nuevo, donde se habla de oración, donde se habla de creer en ti, donde se habla de seguirte a ti, de llevar su cruz, de negarnos a nosotros mismos, que no nos dejemos nada, aunque no nos gusten, Señor, esas palabras, pero son palabras que nos van a dar libertad y sobre todo que nos van a permitir vivir una relación estrecha contigo. Dios, aunque suene raro lo que voy a decir, hoy y ahora queremos divinizarte. Tú eres nuestro Dios, sobre todas las cosas. De ti vienen todas las fuerzas que nosotros necesitamos y toda la sabiduría. Ayúdanos como personas, ayúdanos como familia y ayúdanos como comunidad, que somos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una sola cosa que quiero decirte, disfruta de este